Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, así como del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Sean bienvenidos a las charlas informativas en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021, las cuales están programadas los días 14, 15 y 16 de junio del presente año. Estas charlas tienen como objetivo informar a la ciudadanía en general sobre el procedimiento regular del tratamiento de las actas electorales observadas y de las nulidades en el proceso electoral vigente. El día de hoy nos acompaña la doctora Amelia Hernández Donaire, quien estará a cargo de las 3 charlas informativas que abarcarán los temas actas electorales observadas, trámite del procesamiento de actas en el proceso electoral vigente y nulidad de actas electorales. Estas 3 charlas informativas abarcarán las 3 fechas indicadas. Abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional por la Universidad Nacional de San Agustín, con conocimientos en Derecho Administrativo, Derecho Civil y Derecho Constitucional. Asimismo, tiene una amplia experiencia como abogada dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Sin más preámbulo, damos pase a la expositora para iniciar su disertación. Adelante. Gracias, Katia. Buenas tardes con todos y con todas. En esta oportunidad me ha tocado realizar la exposición sobre actas electorales, su procesamiento y las nulidades de actas electorales. Ante todo, darles las gracias por asistir a esta charla, ¿no? Por compartir un poco de su tiempo en este conocimiento sobre actas electorales, ¿no? Que es la etapa final luego de haberse realizado el proceso electoral en el día de las elecciones. Voy a compartir pantalla, por favor. Me avisan si lo visualizan. Y si me escuchan bien, también, por favor. Sí, doctora, sí se le escucha. Doctora, se visualiza. Listo, ¿se visualiza? Así es, se ve muy bien. Listo. Muchas gracias. El tema de las actas electorales observadas tiene como base legal el reglamento del procedimiento aplicable de actas observadas. Este reglamento se aprobó en el año 2015. Desde esa fecha, en los procesos electorales, tanto en las elecciones generales, elecciones regionales, municipales, elecciones municipales complementarias, se viene utilizando este reglamento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a visualizar? ¿Qué es lo que vamos a compartir en esta charla, en este taller? ¿No? Los aspectos generales, la resolución de las actas sin firmas, actas con ilegibilidad, actas sin datos, actas con voto impugnado, actas electorales incompletas y actas con error material. En un jurado electoral especial, que es la primera instancia, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones, somos los competentes para recibir estas actas electorales. Siempre he dicho de que, imaginémonos, ¿no?, que las actas tienen que pasar en el centro de cómputo de la ODP y tienen que estar normales, por decir, tienen que estar ok, ¿no? Tienen que estar el total de ciudadanos que votaron completos, tienen que tener las firmas, la suma tiene que cuadrar. En ese momento, cuando aquella acta electoral no pasa por el sistema de la ODP, además en algún momento asistía a un centro de cómputo y en realidad el digitador digita el acta tres veces hasta más, ¿no? Y es todo un procedimiento, ¿no? Entonces, ese procedimiento, cuando el acta no es pasada normal, le alerta al digitador y al encargado de cómputo de la ODP que esta acta no es normal, tiene alguna observación. Es en ese momento cuando esta acta es enviada al jurado electoral especial para que resuelva, ¿no?, sobre esta observación. Y es ahí donde tenemos todos estos tipos de observaciones. Sin firmas, con ilegibilidad, sin datos, con voto impugnado, incompletas. En algunos casos se combinan estos errores cuando el acta electoral llega además con
con una hoja, como una esquela de observación, en donde te dice tienes el tipo de error E, el tipo de error D, el tipo de error I, el K, el G, y en algunos momentos hemos visto una combinación, ¿no? De E, K, de KG, H, en realidad son varias, ¿no? Aspectos a tener en cuenta en el tratamiento de las actas observadas. La mesa de sufragio, ¿no? Esta mesa de sufragio está compuesta por 3 miembros de mesa. El presidente, el secretario y el tercer miembro, ¿no? Son elegidos con anticipación a través de un sorteo, ¿no? Ellos son la máxima instancia el día de las elecciones. Son competentes para resolver cualquier impugnación que se presente durante el sufragio y el escrutinio, ¿no? Estos 3 miembros de mesa son el tribunal en ese momento, ¿no? Ellos son los que resuelven de presentarse alguna impugnación por parte de algún personero o de varios personeros, son los que resuelven si existe alguna discrepancia al momento del escrutinio, entre ellos también, ¿no? Su labor es muy importante. En este proceso electoral hemos visto que han ocurrido algunos casos que no se han tenido contemplados, ¿no? Ni en nuestra ley orgánica de elecciones, ¿no? Ni en los reglamentos. Ha sido algo inusual, ¿no? Teniendo en cuenta también el contexto actual en que estamos viviendo, ¿no? Por la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces han ido presentando casos inusuales que en otros procesos electorales no hemos podido observar. Quien también es un actor importante el día de las elecciones es el personero, ¿no? Tenemos los personeros que son acreditados ante el Jurado Nacional de Elecciones, que en algunos casos son los llamados personeros nacionales de cada organización política. En el anterior reglamento de personeros también se decía que el Jurado Electoral Especial acreditaba a los personeros. Hace 2 procesos, creo en el año 2018, ya no le llamamos acreditados. Los jurados electorales especiales ahora reconocemos a los personeros, ¿no? Y en este reconocimiento de personeros se puede reconocer personeros legales, tanto el titular como el alterno, personeros técnicos, titular alterno, personeros de local de votación o centro de votación, y los personeros de mesa, ¿no? La labor de estos personeros es muy importante. Siendo el personero que tiene toda, por decir, la relevancia en ese día, es el personero de mesa de sufragio. Recordemos que la Ley Orgánica de Elecciones nos habla que por cada mesa de sufragio se puede acreditar un personero, igual por local de votación, ¿no? Ahora, estos personeros se reconocen ante el Jurado Electoral Especial, de acuerdo a la jurisdicción de cada jurado electoral, y también el personero de mesa puede ser reconocido ante los miembros de mesa, ante el presidente de mesa, el mismo día de la elección. La ley orgánica nos da esta prerrogativa, ¿no? Igual en el caso de los personeros de local de votación, que lo hacen a través del coordinador de la ODP. Entonces ya tenemos que la mesa de sufragio está conformada por los 3 miembros y están los personeros, ¿no? En este caso hemos tenido 2 partidos políticos que han pasado a la segunda vuelta, y ambos en la mayoría de actas que se ha podido revisar, ambos personeros han asistido, ¿no? Cuando decíamos que los miembros de mesa eran la máxima autoridad electoral el día de las elecciones, ellos pueden resolver impugnaciones, ¿no? Y hay 2 impugnaciones que les contempla la Ley Orgánica de Elecciones. La impugnación a la identidad del elector y la impugnación a la cédula de sufragio. En cuanto a la primera, la ley nos habla y nos dice de que puede impugnar el personero de una organización política, ¿no? Es decir, cuando no está de acuerdo que el elector es el que dice que es según su documento de identidad. Es ahí cuando el personero impugna. Si los miembros de mesa
declaran infundada esta impugnación, es materia de apelación. Y esta apelación es revisada en segunda y última instancia por el jurado electoral especial, ¿no? Acá se garantiza la pluralidad de instancias. Es todo un procedimiento también, ¿no? Hay unos sobres especiales que son para impugnaciones. En estos sobres especiales, en el caso de la impugnación a la identidad del elector, se coloca el DNI, ¿no? En el sobre, se le permite votar a este elector, también se coloca en el sobre, y además tiene que llenarse ese sobre, ¿no? ¿Quién lo impugna? ¿Cuál es el motivo? Sus datos. Y debe constar en el acta electoral debe constar esta observación. Es muy importante. Tienen que firmarla los personeros, ¿no? Porque están de acuerdo con esta apelación que se está dando, ¿no? Si no se firmara, se desestima. En el caso de la impugnación a la cédula de sufragio, es más referida a la validez del voto, ¿no? Como le decía, la impugnación contra la identidad del elector es resuelta por el jurado electoral especial dentro de un plazo determinado. Se verifica si se le considera a este elector, ¿no? Y si además su voto es, se contabiliza, ¿no? En estas elecciones de segunda vuelta, lo que hemos tenido, al menos en el jurado en donde yo estoy, hemos tenido más impugnaciones a la cédula de votación. Muy pocas veces he visto, una vez, vi en una elección regional y municipal el tema de la impugnación contra la identidad del elector. Entonces, en la impugnación contra la cédula de sufragio, lo que más hay es que alguno de los personeros señala que ese voto no es válido para ese candidato, ¿no? Alegando, por ejemplo, que está remarcado varias veces, ¿no? Tiene muchas líneas que se entrecruzan, que además del remarcado hay una frase, o que el remarcado está fuera del recuadro, ¿no? Estos son la mayoría de los casos que los personeros alegan, ¿no? Igual el jurado electoral especial tiene un plazo para resolver, y de ser así, determinará si el voto es válido, ¿no? Para qué organización política es, o si el voto es nulo, ¿no? Porque cuando existe un voto impugnado, esa acta electoral no es procesada, es enviada al jurado electoral especial, quien tiene que resolver. Pero, ¿qué ocurre si además en esta acta electoral yo tengo votos impugnados, tengo además que es un acta incompleta, tengo además que es un acta que el TCV, que el total de ciudadanos que votaron, excede a la suma de votos emitidos por las organizaciones políticas? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este reglamento, el reglamento de actas observadas? Que primero tenemos que resolver la impugnación, y en una posterior resolución tenemos que resolver los demás errores, ¿no? Los casos que se han presentado en estas elecciones han sido más de votos impugnados, solo votos impugnados, ¿no? Y es comprensible porque el acta electoral solamente ha tenido a 2 organizaciones políticas. Es más sencillo, ¿no? A diferencia de la primera vuelta que hemos tenido a más de 19 organizaciones políticas, además que hemos tenido el tema de votos preferenciales, ¿no? Ahora ha sido un acta un poco más sencilla, ¿no? Ingresé ahora a la página de la OMPE y al 100% tenemos actas procesadas, 86.488, de las cuales han sido observadas 1.608 actas que han sido derivadas a todos los jurados electorales especiales a nivel nacional. Eso equivale al 1.85% de todas las actas, ¿no? Y todavía están ahorita en actas contabilizadas, ¿no? Falta procesar una cantidad de 41 actas. Muchos han hablado de lo que es un acta procesada, un acta contabilizada en estos últimos días, ¿no? Es decir, si tenemos 100 actas procesadas, esas 100 actas tienen que pasar por el centro de cómputo. Si no pasan todas, es decir, no se han procesado al 100%.
pasan 80, entonces se han contabilizado 80, ¿no? En esa etapa estamos, ¿no? Faltando, según página de OMPE de hace media hora, 41 actas por procesar. Como les comentaba, para el tema de la impugnación a la cédula de sufragio, acá podemos visualizar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cruz, tenemos esta aspa, acá, cuando hay un remarcado, ¿no? La ley orgánica de elecciones nos dice de que este voto sí es válido. ¿Por qué? Porque el remarcado es repetido, ¿no? Pero no invalida la intención del elector de votar por esta organización política o por este candidato. Tenemos estos casos también. Acá, por ejemplo, tenemos un check. Si se dan cuenta, para que un voto sea válido, tiene que existir una intersección dentro del recuadro de la fotografía del candidato o del símbolo de la organización política. En algunos casos hemos tenido de ambos, ¿no? La ley orgánica de elecciones no nos habla si es válido o no, porque a ambos recuadros se les está marcando, ¿no? Lo que sí nos señala muy claramente es de que tiene que existir esta intersección, ¿no? Además nos dice de que si la intersección sobrepasa las líneas, sobrepasan el recuadro del candidato o del símbolo de la organización política, también se considera un voto válido, ¿no? Por ejemplo, acá está rota la cédula. Ahí sí, ¿no? Este no es un voto válido, ¿no? Acá también tenemos estos tipos, ejemplos de voto, ¿no? Que se ha usado, ¿no? Para estas elecciones congresales. Acá utiliza este elector su voto preferencial. Acá también lo utiliza en ambos. Recordemos que tenemos la opción para 2 votos preferenciales. Acá también uno puede visualizar, igual es un voto válido, ¿no? Para que un voto sea declarado nulo, la propia ley orgánica de elecciones nos señala y nos dice cuáles son esos casos, ¿no? En realidad lo que se quiere es prevalecer la validez del voto, ¿no? Conforme lo establece el artículo 4 de la ley orgánica de elecciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el voto nulo, aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso, que es lo que hemos podido visualizar, ¿no? En esta segunda vuelta, ¿no? Aquellas cédulas de las que se hubiese roto alguna de las partes, eso también es considerado un voto nulo. Por ejemplo, acá, ¿no? Aquellos en los que el elector ha marcado más de un símbolo, ¿no? Es decir, marca las 2 organizaciones políticas, o sea, ¿por quién votaste, no? ¿Por el A o por el B, no? En este caso, la cruz o intersección está fuera del recuadro, ¿no? No es un voto válido. Acá, donde aparecen, acá no hay un check, ¿no? Es un signo que no corresponde al proceso electoral porque es el aspa o es la cruz, ¿no? Hemos tenido acá algunas frases, en algunas cédulas se han podido ver, ¿no? También se considera un voto nulo cuando no es firmado por el presidente de la mesa, ¿no? Los votos blancos, no se tiene nada. Esta es una cédula de sufragio de la primera vuelta, ¿no? Ahora nuestra cédula solamente ha tenido 2 organizaciones políticas, 2 candidatos, ¿no? Ha sido más fácil también, ¿no? Para poder elegir entre 2 opciones. Ahora, el acta electoral, ¿no? Este es un documento en el que se registran los hechos y actos que ocurren durante el día de la elección. Esta acta electoral está compuesta por 3 sesiones. La de instalación, la de sufragio y la de escrutinio. En las 3 sesiones participa, si así lo desea, el personero de mesa, ¿no? Creo que adelanté mucho, un segundito. Ya, aquí estamos. Es muy importante que las 3 sesiones estén firmadas por los 3 miembros de mesa. Si no estuviera firmada alguna de estas sesiones,
Es lo que le conocemos como un acta sin firmas. Igual un acta sin datos, ¿no? Acá tienen que poner sus nombres, sus apellidos, su DNI, ¿no? Y es lo que a veces ocurre. Esa acta no es procesada por la ODP, ¿no? Recordemos que en las 3 sesiones tiene que estar la firma de los 3 miembros y sus datos. Este es el acta de escrutinio, en donde también tiene que constar lo mismo. Además, también cualquier personero puede suscribir estas 3 sesiones. Tipos de actas electorales, ¿no? En este caso, este es el acta electoral que hemos utilizado en la segunda vuelta, ¿no? A diferencia de que solo hemos tenido 2 organizaciones políticas, 2 candidatos. Esta fue el acta en el tema de congresistas, ¿no? Siempre es un acta con más datos, ¿no? Que también toma tiempo en cuanto si hubiera alguna observación en su resolución, porque miren todos los candidatos que tenemos, ¿no? Entonces hay que ver recuadro por recuadro, ¿no? Y si faltara algún voto, es observada, por ejemplo, ¿no? Acá dice el partido político tiene 20. ¿Y qué pasa si nosotros sumamos y nos sale 50? O sea, ¿de dónde sacaste 50? Si además tienes un voto como elector, tienes 2 votos preferenciales, ¿no? El doble sería 40. Ya cuando excede, ya ahí tenemos ya una observación. Y por eso es derivada al jurado electoral especial. Tenemos la distribución de las actas electorales, el acta ploma, que es el acta de la ODP, que es el acta observada. Normalmente la ploma es la observada, ¿no? Es más conocida como la observada. Esta acta, al no ingresar al sistema, por no ser un acta normal, es derivada al jurado electoral especial. Y ya en el jurado electoral especial también se tiene su propia acta, ¿no? Que es el acta celeste, ¿no? El sobre celeste. Tenemos el acta verde, que es la que se remite al Jurado Nacional de Elecciones, el acta roja, que es para la OMPE, y el acta morada, que la puede solicitar cualquier personero de la organización política en contienda, ¿no? Entonces, como les comenté al inicio, un acta observada es un acta que tiene errores, puede tener, la suma puede ser mayor, menor al total de ciudadanos que votaron, puede haber una ilegibilidad, puede ser un acta sin datos, sin firmas. Ahora vamos a ver, ¿no? A qué se refiere cada tipo de estos errores. La ODP es quien procesa el acta electoral, ¿no? Cuando identifica que está observada, la separa y la manda al JE. Es decir, esa acta no ingresa al conteo de los votos, ¿no? Y el jurado electoral especial, una vez recibida, es quien, a través de una resolución, tiene que hacer que esa observación se levante, ¿no? Y se devuelve esta acta a la ODP, ¿no? Y tiene que volver a ingresar. Es decir, se tiene que resolver aquella observación, ¿no? Recuerdo mucho que una vez las actas con votos impugnados, uno resolví y decía, no, este voto es válido, ¿no? Pero además es muy importante que le digas a la ODP, el voto impugnado, que eran 2, ya los resolví. Ahora van a ser votos válidos para la organización A y para la organización B, uno para cada uno. Pero si tú no le dices que esos votos impugnados ya no son 2, sino son 0, porque ya se fueron a cada organización política, la ODP lo va a volver a ingresar. Entonces te la va a devolver nuevamente, ¿no? Se tiene que decir expresamente que esos votos impugnados ya son 0, porque ya los resolviste, ¿no? Acá tenemos los tipos de errores, tipos de observaciones que hemos visto, ¿no? Incompleta, con error material, sin datos, con solicitud de nulidad, un acta con voto impugnado, que es lo que se ha visto más en este proceso electoral, ilegibilidad, la acta sin firmas de los miembros de mesa. Entonces, es importante que conozcamos estos términos, ¿no? El total de electores hábiles, el TEH, está impreso en un acto electoral, ¿no? Está impreso y son los electores
que han sido distribuidos para que puedan ejercer su voto en esa mesa de sufragio, ¿no? Son 200 aproximadamente, eso es lo que hay, ¿no? Hasta 300 creo que puede llegar una mesa de electores, ¿no? El total de ciudadanos que votaron son aquellos ciudadanos que han asistido a emitir su voto. Normalmente no coinciden porque siempre dejan de ir algunos ciudadanos a votar, ¿no? Mi total de electores hábiles puede ser 100, pero solamente fueron 80, ¿no? Y mi TCB sería 80. Como les mencioné, tiene que estar impresa, ¿no? Y el total de ciudadanos que votaron también se tiene que colocar en la acta, en la sección de acta de sufragio. Se puede colocar en letras o en números, como pueden visualizar acá. Si ocurriera aquello y son diferentes, se le tiene que dar prioridad a lo que está escrito en números, ¿no? Conforme lo señala nuestro reglamento, ¿no? A veces ocurre que los miembros de mesa, al contabilizar las cédulas, ocurre una confusión, ¿no? Porque a veces tenemos total de ciudadanos que votaron 50, pero total de votos emitidos 53, o sea, ahí hay una discrepancia, ¿no? Y alguna vez por acá colocan, ¿no? ¿Qué pasó en ese caso, no? ¿Hay alguna observación? En el jurado electoral especial es importante que cuando se tenga que resolver esta acta observada, se tenga el ejemplar del JE, ¿no? Se tenga el sobre celeste. ¿Por qué? Porque en ese momento se tiene que realizar un cotejo, ¿no? Por principio, todas las actas electorales de una mesa de sufragio tienen que ser iguales, ¿no? Porque refleja lo que ha ocurrido en esa mesa, ¿no? Pero recordemos que los miembros de mesa tienen que firmar hasta 5 ejemplares, ¿no? Y si hubieran más personeros, 6 o 7, ¿no? Entonces, por ahí podría venir el tema de los varios errores que se detectan, ¿no? Entonces, por eso es importante que el cotejo nos tiene que dar a conocer si hay una discrepancia en esa acta electoral, ¿no? Y siempre aplicamos el principio de presunción de validez del voto, porque lo que se quiere es de que los votos que los electores han emitido en esa mesa de sufragio sean válidos, ¿no? A menos que ocurriera algo que sea muy evidente o muy grave. A veces encontramos en el acta electoral grafías, signos, ¿no? Se tiene como no puestos, no deben de ser ingresados al cómputo, ¿no? A veces ocurre. Pero ya es un tema, por ejemplo, el tema de que no se ha inscrito alguna lista, podría ser, ¿no? Aunque los plazos ahora sí ya están fijados, ¿no? Pero podría darse ese caso, ¿no? Cuando tenemos un acta con ilegibilidad, es lo primero que se tiene que resolver, si además tiene otro tipo de error, porque esta ilegibilidad te da pie a todos los demás errores, porque tú no sabes si ese número puede exceder o puede ser menor al TCB, al TH, ¿no? Por eso es que cuando viene un acta ilegible puedes tener todos los tipos de errores, porque no lo sabrías, ¿no? No se ingresa al cómputo de votos este tipo de actas hasta que no se levanten las observaciones, ¿no? Las actas con votos impugnados que ya hemos visto hace un momento son las que se tienen que resolver, ¿no? Si solo hay votos impugnados en una primera resolución o única, y si no, en otra posterior, si hubiera otros errores. La firma de los miembros de mesa. El reglamento nos permite usar el conocido 322. ¿Qué significa esto, no? Que al menos en una de las 3 sesiones del acta electoral deben constar las 3 firmas, nombres, datos, DNI de los miembros de mesa. Y en las otras secciones puede constar el 22, ¿no? Cuando llega un acta observada que es 222, ¿no? Un ejemplo. Al cotejar nosotros podemos verificar
que podría calzar el 322. En este caso se declara válida esta acta, ¿no? Si es una acta válida, porque al cotejar hemos visto de que se integra y se puede subsanar esta observación. Es decir, un tercer miembro que faltaba en el acta observada sí ha firmado en el acta del JEE, y eso permite poder integrar esta acta electoral y poder subsanar la observación. Hay miembros de mesa también y letrados, ¿no? En este caso debe constar ahí en la observación y además se debe colocar su huella, ¿no? Esto ya está identificado. En este proceso, revisando la página web de OMPI de jurado, hay un caso, por ejemplo, en donde se dice de que la miembro de mesa no firmó, pero el JEE, al resolver esta observación, sacó la ficha RENIEC de esta ciudadana y pudo observar que efectivamente ella es una persona que no firma, ¿no? Entonces solamente coloca su huella de DNI. Entonces por ese motivo fue resuelto como un acta válida, ¿no? En cuanto al lacrado, ¿no? A la lámina del lacrado, si es que antes de enviar estas actas electorales se vayan al centro de cómputo, a la ODP, el fiscalizador del jurado puede subsanar esto, ¿no? Haciendo el lacrado, en presencia, ¿no? En presencia de los miembros de mesa, del personal de la ODP. Acá, como pueden ver, ya se detalla qué es el total de ciudadanos que votaron, las observaciones, que es muy importante que estén en cada sesión de cada acta, porque eso nos da más luces, ¿no? Te cuenta lo que ocurrió en esa mesa, ¿no? Ocurrió tanto, el personero se tuvo que retirar porque tuvo un percance, ¿no? Y luego regresó, ocurre esto, una cédula se rompió, se tuvo que sacar al azar, ¿no? Y ese tipo de observaciones que son muy importantes para poder resolverlo, si es que hubiera una observación en esta acta. El procesamiento, ¿no? Es un procesamiento que va acompañado tanto del JE con la ODP. Una vez que está devuelta esta resolución con esta acta observada, ingresa al procesamiento del centro de cómputo de la ODP y ya se toma como un acta procesada, ¿no? Hay un orden de prelación para resolver las observaciones, como le decía, si es que existe un acta con varias observaciones, ¿no? Primero son los votos impugnados, ¿no? Y luego de ahí se resolverán el resto de tipos de errores, ¿no? Las mesas que no tienen datos, que son con falta de firmas, para saber si es un acta válido o no. Las ilegibilidades, recuerden que si no está claro qué número es, no podemos saber si excede o no excede, ¿no? Las actas incompletas, ¿no? Y otros errores que ocurrieran en el acta electoral. El acta con votos impugnados, que también ya lo he mencionado, ¿no? En donde el JE en grado de apelación y en última y definitiva instancia, previa audiencia pública, se pronuncia por lo resuelto en la mesa de sufragio. Por ello hemos podido ver en estos días que algunos jurados electorales especiales han hecho públicas sus audiencias, ¿no? Lo importante es de que estén notificados ambos personeros para que puedan ejercer su derecho de defensa, ¿no? Y poder ser oídos por el pleno del jurado electoral especial. El acta sin firmas, ¿no? Que también hemos podido verificar y si de ser necesario se puede ingresar a RENIEC para sacar esta ficha, como el caso que les comenté de esta ciudadana que ella no firmaba, ¿no? Entonces, la ficha RENIEC le dio luces al jurado electoral especial para decir de que esa acta era válida, porque ella no firma.
Así está en su ficha RENIEG y en su DNI, y no fue una observación, sino que en realidad ella no podía firmarlo. El acta con ilegibilidad, ¿no? Este caso se dio mucho en la primera vuelta, por el tema de todos los votos preferenciales que teníamos, ¿no? O sea, si tenías una ilegibilidad en una fila con más de 30 candidatos al Congreso, no podías resolver. O sea, tenías que saber cuál era el número de esa casilla, cuál era el voto que le correspondía a ese candidato para poder resolver toda la impugnación. Un acta sin datos también nos permite cotejar, ¿no? Es decir, si en el acta del JE, en el acta celeste, tenemos aquellos datos, podemos cotejar, podemos integrar, podemos completar esos datos y hacer que esta acta sea válida, ¿no? Y no anularla. Esto ya lo hemos visto, ¿no? El tema de los votos impugnados, por ejemplo. ¿Qué ocurre si nos dicen votos impugnados, pero no hay el sobre? Como se ha podido ver en algún momento, ¿no? Cuando no está el sobre, ¿qué se podría resolver, no? ¿Dónde está tu impugnación a la cédula de sufragio o tu impugnación a la identidad del elector? En estos casos, cuando no hay sobre, esos votos impugnados se cargan a votos nulos. Tus votos impugnados 0, tus votos nulos 5 más 2 de los impugnados que habían 7, ¿no? En esta segunda vuelta sí han habido sobres. Todas las actas han venido con sus sobres, ¿no? Es que creo que la participación de los personeros ha sido más activa, ¿no? Han estado muy atentos, voto por voto, ¿no? Acá tenemos la codificación, como les comentaba, a veces tenemos actas con tipo de error KG, DEKG, H, I, O, P, o sea, hay de todo, ¿no? Que son las actas que son más complejas y que en un jurado electoral especial son las que se van resolviendo después de aquellas que son más rápidas, ¿no? Porque la idea es resolver en forma rápida, ir bajando la carga, ir avanzando, ¿no? Y enviando todas estas actas a la ODP. En este caso, un acta incompleta se resuelve sumando. Hay que sumar los votos de cada organización política, los votos nulos, los votos blancos, los votos impugnados, y esa suma nos va a dar el total de ciudadanos que votaron. Ya deja de ser un acta incompleta. Casos en los que no son incompletas, acá pueden ver que dice 180, en número, en letra. En el anterior, como no tenía, era acta incompleta. Acá sí, ¿no? Casos en los que no son actas incompletas, también podemos ver que está acá, ¿no? 183 y acá nos dice 188. Prevalece la cifra en números, que debe coincidir con la suma del total de votos válidos de cada organización política, nulos, en blanco, impugnados. El tratamiento de actas incompletas, ¿no? Votos válidos, blanco, nulos, impugnados, la suma. Tenemos, por ejemplo, este supuesto del acto electoral en que no se consigna el total de ciudadanos que votaron y la suma de votos no excede el total de electores hábiles. Si no excede el total de electores hábiles, esa suma se considera, ¿no? 300 electores hábiles, sumo 280. No excede, o sea, es válido, ¿no? Pero ¿qué pasa si son 300 y yo sumo y son 350? O sea, ahí sí, pues, ¿no? Y el acta es declarada nula y se carga los votos nulos y el total de electores hábiles, que es el techo, que se pudo tener como electores en esa mesa de sufragio. Las actas con errores materiales. Siempre es por el tema de la inconsistencia entre la suma de votos y el TCB. Como les comentaba, ¿no? Cuando excede, cuando no excede. Acá el primer supuesto, ¿no? Acta electoral en que los votos emitidos a favor de una organización política o la cifra consignada como votos nulos blancos excede al total de ciudadanos que votaron. Si excede, se anula esta votación, ¿no? Ahora, cuando se anula esta votación, hay varios supuestos, ¿no?
¿Qué ocurre si se tiene... A ver, acá. Se anula dicha votación y los votos preferenciales de sus candidatos sin perjuicio de los votos consignados para las otras elecciones políticas o votos en blanco. Ya. El total de ciudadanos que votaron es mayor a la suma, ¿no? Cuando el total de ciudadanos que votaron es mayor a la suma, por ejemplo, total de ciudadanos que votaron 100 y la suma 80, o sea, si fueron 100 personas y hay 80 votos, ¿dónde están los otros 20 votos? Esa diferencia se tiene que adicionar a votos nulos, porque no sabemos de quién ha sido, ¿no? Si el total de ciudadanos que votaron es menor que la suma, total de ciudadanos que votaron son 100, total de ciudadanos que votaron, pero si sumas, te sale 120, o sea, como 100 personas te pueden dar 120 votos, ¿no? Acá se tiene que anular y se carga los votos nulos y el total de ciudadanos que votaron. Un acta electoral en el que el total de ciudadanos que votaron es mayor que el total de electores hábiles, no se toma en cuenta el TCB y se considera como tal a la suma, ¿no? La suma de los cuatro, válidos, blancos, nulos, impugnados. Y se pueden presentar varios supuestos, ¿no? La idea es de que tiene que siempre cuadrar, ¿no? El total de ciudadanos que votaron con la suma de votos, ¿no? Es un tema más numérico, ¿no? Más matemático. También hemos visto, en el caso de la primera vuelta, la votación preferencial, ¿no? Un candidato no puede tener más votos que su propia organización política. La organización política 10 votos y el candidato no puede tener 30 votos, por decirlo, ¿no? Igual, el acta electoral en que la suma de los votos preferenciales es mayor que el doble de la votación, se anula. Es decir, la organización política tuvo 10 votos, podría el candidato tener 20, podría ser, ¿no? Pero si es mayor al doble, ahí sí no, ya no es posible, ¿no? Recuerden que cada elector puede usar su doble voto preferencial. El recurso de apelación, ¿no? Este recurso de apelación se tiene que interponer dentro de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el panel del JEE, ¿no? Lo que se busca es de que el día que se publica en el sistema del Jurado Nacional de Elecciones sea el mismo día que se publica en el panel del JEE. Recordemos que toda la información de todos los expedientes que se tramitan en el Jurado Nacional de Elecciones, en los jurados electorales especiales, es una información pública. Todo está en la página web. Ustedes pueden visualizar todo. El personero visualiza esta publicación que se ha efectuado y tiene los 3 días hábiles para interponer un recurso de apelación. Este recurso de apelación tiene que estar acompañado de un comprobante de pago, del pago de la tasa electoral correspondiente. Tiene que tener además la constancia de habilitación del letrado. Puede ser que el abogado sea también el personero legal, no hay ningún inconveniente. Puede ser de que no presente la constancia de habilitación, pero al verificar y calificar este recurso de apelación, se visualiza en la web de este colegio de abogados que sí está habilitado, ¿no? Y tiene que acompañar el motivo, tiene que decir por qué está fundamental, por qué está apelando esta resolución de actos observados, ¿no? ¿Qué pasa si no presenta, no? Si no presenta, por ejemplo, la tasa, se le puede declarar inadmisible, ¿no? Porque lo presenta un día, por ejemplo, un día domingo, ¿no? Recuerden que los jurados electorales especiales reciben documentos todos los días, de lunes a domingo, ¿no? Y eso ha podido ocurrir. Se declara inadmisible y lo subsana. A veces al día siguiente, antes que tú le declares inadmisible, ya presentó la tasa electoral, ¿no? Y con eso se tiene que elevar toda esta documentación al Jurado Nacional de Elecciones, que también en la página web uno lo puede visualizar, ¿no? Todo está ahí. Puede ver de qué está compuesto el expediente, cuándo se notificó, cuándo se elevó, y todos esos temas, ¿no? Es una información pública. Y bueno, para terminar, les dejo esta frase que desde que las vi me llamó mucho la atención y dije, sí, pues esto es cierto, esto es lo que vemos en los procesos electorales, ¿no? Y es lo que queremos, ¿no?
Adam Przeworski dijo que en un sistema democrático es necesario tener certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados, ¿no? Con esto termino mi exposición y si hubiera alguna pregunta, estoy dispuesta a atenderla. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación, doctora Amelia. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Tengo la primera pregunta, señala así. Si la firma de un miembro de mesa es distinta, es decir, al momento de firmar, es distinta porque su firma está algo chueca, pareciéndose que es distinta a la de su DNI en las actas. En consecuencia, ¿el acta ya no sería válido o sí? Ya, gracias por la pregunta. Esto es lo que ha venido ocurriendo en estos días, ¿no? Hemos visto de que este es un tema que está ahora. No existe en nuestra ley orgánica de elecciones, no tenemos la impugnación al miembro de mesa. Recordemos que los miembros de mesa han sido elegidos por sorteo, con días antes de las elecciones, que además es una etapa que es parte del cronograma electoral. Cuando vemos el cronograma electoral, vemos el ítem sorteo de miembros de mesa. En este proceso electoral ha ocurrido, por el tema de la pandemia, que los miembros de mesa no han asistido en muchos casos, ¿no? Y en muchos casos se ha tenido que elegir al elector que está en la fila, o en algunos casos hasta personas voluntarias, ¿no? En cuanto al tema de que si está un poco chueca la firma y que no se parece a la firma del miembro de mesa, en su momento yo considero de que eso se tuvo que resolver en su momento con los propios miembros de mesa, ¿no? Y con algún personero que estuvo ahí, ¿no? Yo considero que sí es un acta válida, ¿no? Porque se ha permitido conformar este tribunal electoral el día de las elecciones a estos 3 miembros de mesa, y que esa acta debe reflejar los votos que han emitido esos electores en la mesa, ¿no? Es lo que ha venido ocurriendo ahora, que son firmas diferentes y no. Yo creo que sí sería un acta válida. Muchas gracias, doctora. Bueno, la siguiente pregunta señala así. ¿El pago de la tasa puede ser después de la presentación del recurso de anulación de acta? Estamos hablando de una nulidad ya. Ahorita estamos en actas observadas, pero igual en el tema de nulidades sí se podría dar, ¿no? Sí se podría dar porque estamos garantizando un procedimiento, ¿no? Recordemos de que pueden haber presentado esta nulidad un sábado o un domingo, ¿no? Y no la han podido pagar, ¿no? Entonces, esta tasa electoral se ha podido realizar al día siguiente hábil, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, como última pregunta tenemos, ¿cuál es el plazo para resolver actas impugnadas por parte del jurado electoral especial? Actas impugnadas. Las actas observadas, si estamos hablando de actas observadas, el plazo que han tenido los jurados electorales especiales ha sido de 3 días hábiles, ¿no? En muchos casos, estos plazos se han ido cumpliendo. Cada jurado electoral especial es autónomo, y la idea es de que sí se está dando dentro de los plazos, ¿no? Tanto es así que ahora vemos de que tenemos poquísimas actas que faltan volver a la OMPE, y con eso ya podríamos tener un 100% de actas procesadas. Muchas gracias, doctora, por su disertación el día de hoy. Y bueno, recordarles a todos los asistentes que el día de mañana vamos a tratar el tema trámite del procesamiento de actas en el proceso electoral vigente, y el miércoles 16, nulidad de actas electorales. Asimismo, también nos va a acompañar la doctora Amelia Hernández, quien estará a cargo de estas charlas informativas. Agradecemos su participación de todos ustedes. Asimismo, también los invitamos a visitar nuestra página web de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, a fin de que puedan tener conocimiento de las actividades que promueve la escuela como institución que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, doctora. Damos por concluido la presente actividad académica. Buenas Gracias, noches. Katia. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias.